Bienvenidos al corazón de las montañas Apalaches, un lugar donde la niebla se desliza entre los árboles como un susurro de secretos antiguos. Aquí, entre los valles profundos y las colinas que parecen no tener fin, las historias cobran vida. Historias de magia oscura, pactos secretos y mujeres que controlan las fuerzas más indomables de la naturaleza. Las brujas de los Apalaches no son como las que ves en las películas. Estas son guardianas de saberes arcanos, sanadoras y hechiceras, pero también figuras envueltas en miedo y misterio. Se dice que pueden atraer tormentas, lanzar maldiciones y hasta negociar con entidades más allá de este mundo. Esta noche, te invito a explorar lo desconocido. Apaga las luces, acomódate y prepárate para escuchar relatos que te helarán la sangre. Desde encuentros aterradores hasta leyendas que han pasado de generación en generación, estas son las historias de las brujas de los Apalaches. Esto ocurrió cuando tenía poco más de 20 años. Fui con un amigo y su papá a cruzar la frontera de Carolina del Norte para ver una casa que su papá estaba interesado en comprar. En el camino, tomamos un camino secundario que atravesaba una zona muy apartada, un lugar donde apenas ves una casa de vez en cuando. El coche se sobrecalentó y tuvimos que detenernos. No sabíamos exactamente dónde estábamos, y eso nos preocupaba porque en ese entonces no había teléfonos celulares, internet ni nada parecido. Decidimos que lo mejor sería que su papá se quedara con el auto mientras nosotros íbamos a buscar ayuda. Comenzamos a caminar. Caminamos y caminamos, lo que parecía una eternidad, por ese viejo camino de grava. Pensamos en sentarnos un rato para descansar las piernas y esperar a que alguien pasara, pero, como era de esperarse, nadie lo hizo. Mientras hablábamos y reíamos, mi amigo Hugo me pidió que me callara y escuchara. Escuchamos lo que parecía ser algo golpeando un metal o algo similar. Pensamos que estábamos salvados y salimos corriendo. Doblamos una curva y vimos una vieja casa que parecía ser una antigua granja. Nos acercamos al porche y golpeamos la puerta, pero nadie respondió. Dije, tal vez están en la parte de atrás o algo. Así que rodeamos la casa, atravesando la hierba que nos llegaba hasta las rodillas, esperando encontrar a alguien, pero no había nadie. Hugo dijo, «Estoy seguro de que escuchamos ese ruido». Le respondí que sí, que lo habíamos escuchado. Peleamos contra la maleza hasta llegar a la puerta trasera, golpeamos de nuevo, y nada. Hugo, que siempre había sido un chico con dinero y algo malcriado, me dijo que lo siguiera. Volvimos al frente y él golpeó la puerta otra vez. Cuando nadie respondió, comenzó a golpear con más fuerza. Le dije que quizá era el viento o un animal lo que hacía ruido, y que mejor nos fuéramos. Pero él respondió, «No, hombre, solo están siendo groseros», y giró la perilla. De repente, la puerta se abrió de golpe. Ambos saltamos hacia atrás y nos miramos. Entramos con cuidado diciendo, «Hola, tenemos problemas con el auto y necesitamos un poco de agua». Nadie respondió. Dije, «Hombre, vámonos de aquí». Hugo insistió, «Vamos a agarrar agua y nos vamos». Encontramos unos viejos cubos y un balde. Había un pozo dentro de la cocina. Mientras llenábamos los cubos, noté que parecía que alguien vivía ahí, tal vez sabían que teníamos problemas pero estaban asustados, así que abrieron la puerta y se escondieron en una habitación. Hugo dejó un billete de $5 en una vieja mesa de roble. Cuando llegamos a la sala de estar, escuchamos una voz temblorosa y débil decir, «¿A dónde creen que van con mis cubos, muchachos?». Saltamos del susto y nos giramos. Había una anciana, parecía tener entre 80 y 90 años, mirándonos con ojos llenos de furia. Le dije, «Señora, tuvimos problemas y la puerta se abrió, así que pensamos». Ella gritó, «Pensaron que podían tomar lo que no les pertenece, ¿verdad?».
Muertos de miedo, le dije que no, que habíamos dejado dinero. Ella torció la boca con desdén y dijo, no necesito su maldito dinero. Hugo le preguntó, ¿necesita ayuda con algo aquí? Parece que hay mucho que hacer, pero estaríamos dispuestos a trabajar para pagarlo. Ella respondió, firmen mi papel y pueden llevarse el agua. Él aceptó y ella sacó un viejo pergamino. Hugo estaba a punto de firmar cuando ella dijo, esto no se firma con lápiz, niño, esto se firma con sangre. Ambos dejamos caer los cubos y salimos corriendo de la casa mientras ella gritaba con todas sus fuerzas, vuelvan aquí. Corrimos por el camino hasta que el papá de Hugo, Alex, nos encontró. Dijo que un hombre lo había ayudado con el auto y que había estado manejando por el camino buscándonos. Subimos al auto y le dijimos, acelera, sigue derecho. Le contamos lo que había pasado y quiso comprobarlo. Cuando llegamos al lugar, no había casa, pero sí se podía ver donde alguna vez había estado y el viejo pozo todavía seguía ahí. Nunca logramos convencerlo de lo que ocurrió. Pensó que habíamos inventado todo para evitar caminar por ayuda. Pero es la verdad. Nadie creía en esas cosas, ni siquiera Hugo, pero hasta que nos hicimos mayores, él seguía contando la misma historia. Hugo falleció el año pasado, a los 58, en un accidente de auto. Si estuviera aquí, te diría exactamente lo mismo que yo. Cuando era niño, solía pasar mis veranos visitando a mi abuela en las montañas de Kentucky. Ella vivía en una pequeña cabaña rodeada de majestuosos pinos, robles y cedros. Mi parte favorita de esas visitas era escuchar las historias de mi abuela. Tenía una forma mágica de contar que hacía que sus relatos, especialmente los de brujas, cobraran vida en mi imaginación. Una tarde de verano, estábamos sentados en un columpio en el porche viendo cómo el sol se escondía detrás de las montañas. Mi abuela empezó a contarme una historia que había sido transmitida en nuestra familia durante generaciones. Era la historia de una mujer bruja que vivía en lo profundo de las montañas, en el corazón del buen viejo Kentucky. Decían que había una bruja muy poderosa llamada Sara. Sara vivía en una pequeña cabaña de madera dividida al borde del bosque, y su único compañero era su gato negro, el viejo Critter. En toda la región montañosa, era conocida como una sanadora, una mujer sabia con conocimientos de hierbas y pociones capaces de curar cualquier dolencia. Pero muchos evitaban acercarse a ella, creyendo que se dedicaba a prácticas oscuras y peligrosas. Mi abuela fue una de las pocas personas valientes que buscó la ayuda de Sara. Cuando era niña, había sufrido una misteriosa enfermedad que ningún sanador de la montaña ni doctor del pueblo podía curar. Desesperada y sin opciones, decidió acudir a Sara en busca de ayuda. La primera vez que mi bisabuela fue a ver a Sara, estaba aterrada. Había escuchado muchas historias sobre los poderes de la vieja bruja y no sabía qué esperar. Pero cuando llegó a la cabaña, fue recibida por una mujer amable, con una cálida sonrisa y ojos gentiles. Sara la escuchó con atención y le prometió que haría todo lo posible por ayudarla. Durante semanas, mi bisabuela visitó a Sara, y con cada visita se sentía más fuerte y saludable. Poco a poco, su misteriosa enfermedad desapareció, y pudo volver a llevar una vida normal. Desde entonces, mi bisabuela y Sara se hicieron amigas cercanas, y mi familia siempre estuvo muy agradecida con la vieja bruja. Conforme fui creciendo, mi abuela solía contarme historias de sus visitas a Sara, hablaba de su amabilidad y generosidad, y de cómo nunca pedía nada a cambio por sus servicios. Pero también me contaba un lado de Sara que pocos conocían. En las montañas circulaban rumores sobre aquellos que se habían cruzado en el camino de Sara y habían sufrido las consecuencias. Algunos decían haberla visto invocar espíritus oscuros y lanzar maldiciones sobre quienes la habían agraviado. Estas historias solo alimentaban el miedo y el misterio en torno a ella. Sin embargo, mi abuela conocía la verdad.
Había visto el dolor en los cansados ojos de Sara cuando hablaba de su pasado. Hace mucho tiempo, Sara había estado casada con un hombre cruel que la acusó de brujería y logró que la desterraran de su hogar. Sin otro lugar a donde ir, buscó refugio en las montañas y había vivido allí desde entonces. Pero, a pesar de sus dificultades, Sara nunca permitió que su corazón se oscureciera. Continuó usando sus poderes para el bien, ayudando a quienes acudían a ella en busca de auxilio. Incluso en su vejez, seguía siendo una fuente de sabiduría y guía para mi abuela y nuestra familia. Mientras me sentaba y escuchaba las historias de mi abuela, recordaba las lecciones que impartía la sabia y vieja bruja de las montañas Apalaches, que el verdadero poder no proviene del miedo ni de la crueldad, sino de la bondad y la compasión, y que, incluso en los momentos más oscuros, siempre hay esperanza y fortaleza por encontrar. Espero que puedas usar esta vieja historia y que encuentres el mensaje que yo encontré en ella. Mi abuela se ha ido desde hace muchos años, pero siento que, gracias a personas como tú, sus historias y recuerdos pueden perdurar. Gracias por todo lo que haces. Que Dios te bendiga. Toda mi familia creció en las colinas de Virginia Occidental, y ahora soy un hombre viejo. Pero cuando era niño y visitaba a mis abuelos, mi abuelo solía sentarme y contarme historias. Ahora, mi abuelo no era un hombre educado, pero había trabajado duro toda su vida, y tenía una manera de contar que pintaba imágenes como ningún otro. La historia que te voy a contar es una que me dijo, y que le contó su propio padre, sobre un hombre llamado Sam y la marca de la bruja que llevaba. Decía, cuando yo era un niño, mi papá solía contarme sobre un hombre llamado Sam. Era un hombre grande, medía más de 2 metros. Pero lo que realmente lo hacía interesante era la historia detrás de su ojo izquierdo, completamente blanco como la leche. El papá de Sam decía que cuando él era solo un bebé, una vieja bruja se coló en su casa y le arañó el ojo, dejándolo blanco. Pero no solo eso, también le dejó el don de la visión. Todo el mundo decía que Sam nunca actuaba como un niño normal. Cuando te miraba, era como si estuviera viendo directamente dentro de tu alma. Sam sabía cosas que nadie, especialmente un niño, debería saber. Les decía a las personas cosas que iban a pasar, y al principio se reían de él hasta que esas mismas cosas sucedían. La vida no fue fácil para Sam. La mayoría de las personas lo evitaban, temerosas de sus maneras extrañas. Vivió una vida solitaria hasta que un día todo cambió. Un día, el papá de mi abuelo estaba caminando a casa a través del bosque norte, y Sam se le acercó. Le dijo que no cruzara el bosque ese día, que tomara el camino largo. Un par de días después, llegó al pueblo la noticia de que 3 hombres habían sido atacados y asesinados por un puma en esos mismos bosques. Mi abuelo estaba asombrado y agradecido, pero Sam no permitió que lo agradeciera ni que reconociera su advertencia. Simplemente se alejó. Otra historia que contó mi abuelo fue la de una anciana del lugar. Ella dijo que Sam se le acercó un día cuando estaba triste porque era el aniversario de la muerte de su padre. Sam le dijo, no esté triste. Pronto verá a su padre de nuevo. La señora respondió, sí, lo sé. Cuando pase al otro lado. Pero Sam le dijo, no, señora. Lo verá pronto. La señora le contó esto a algunas personas, y lo que pasó fue que, una semana después, estaba sentada junto a la chimenea cuando vio a su padre. Estaba allí, de pie, sonriendo. Dijo que su padre se puso la mano sobre el corazón, inclinó la cabeza y luego desapareció. La señora sintió una gran paz al verlo, sabiendo que estaba bien y que podía seguir adelante con su vida sin más pena. Otra vez, un par de mujeres estaban en la tienda de intercambio y vieron a Sam parado en la puerta. Cuando se acercaron a salir, Sam les dijo, disculpen, pero su hermano quiere que sepan que está bien. Está con su papá y su abuelo. Una de las mujeres se llevó las manos a la boca y empezó a llorar. La otra, confundida,
Preguntó qué pasaba. La primera respondió: mi papá y mi abuelo murieron hace 2 años cuando se volcó un carro de troncos sobre ellos, y mi hermano murió la semana pasada de fiebre. La mujer nueva en el pueblo, molesta, le preguntó a Sam, ¿por qué diría algo así? Sam simplemente bajó la cabeza y dijo: lo siento, señora, pero cuando quieren que le diga algo a alguien, se ponen muy insistentes hasta que lo hago. Y luego se marchó. Se decía que Sam evitaba los funerales, incluso los de sus propios padres. Cuando le preguntaron por qué, respondió algo que dejó a todos atónitos: no voy porque puedo ver a todos aquellos que no murieron en paz. Todavía están ahí, atados al cementerio, y puedo ver cómo lucen después de morir. No es bonito. Tengo suerte, porque no pueden dejar el suelo consagrado del cementerio. Si pudieran, me seguirían porque saben que puedo verlos. Mi abuelo dijo que la vida era así para Sam. Las personas lo evitaban, temerosas de lo que pudiera decirles, temiendo que les predijera su muerte. Así que vivió en soledad. Sin embargo, después de su muerte, comenzó a circular un rumor extraño. Decían que los padres de Sam no eran realmente sus padres. Lo habían encontrado como un bebé en el bosque y lo criaron como propio cuando nadie vino a reclamarlo. Lo más extraño de la historia era que la bruja que se coló y lo arañó en el ojo era en realidad su verdadera madre. Se cree que lo maldijo con el don de la visión, sin la intención de que fuera criado por extraños. Quiero agradecer a todos los que habéis visto el vídeo. Deciros que son historias reales y que la realidad a veces puede ser más terrorífica que la ficción. No olvides dar like y suscribirte a mi canal y gracias.